Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Salud en tus manos. Yo soy la doctora Georgina Landazuri y el día de hoy vamos a hablar sobre el sensor Freestyle Libre. En este caso es el tipo 1, que es el que venden en México, y esto lo estoy haciendo como a modo de conocimiento del mismo sensor. Quiero comentarles que este contenido lo elaboro desde mi experiencia médica y mi interés genuino por brindar herramientas claras, útiles y accesibles para mejorar la salud de quienes viven con diabetes. No estoy patrocinada por el laboratorio Abbott, eso es muy importante, no tengo vínculos comerciales con ellas. Mi intención es simplemente informar y compartir lo que conozco para ayudar y tomar decisiones más informadas. Como médica, estoy acostumbrada a tomar decisiones rápidas, a sostener otros cuerpos, a buscar la claridad en medio del dolor, pero de pronto yo necesité esos cuidados. Estaba enferma, la glucosa en mi sangre se disparó peligrosamente y la medicina no te prepara con el miedo cuando tu cuerpo deja de responder. Ahí entendí lo frágil que podemos ser, incluso con todo el conocimiento del mundo. Fue en ese momento que descubrí este aparato. Ya en algún momento yo lo había visto, pero lo había considerado algo caro, sobre todo porque la monitorización de la glucosa siempre la he hecho con lo que es el típico glucómetro. De hecho, ya tenemos un video de cómo tomar la glucosa con el glucómetro. Y ojo, aquí no estoy desacreditando el glucómetro para nada. Esa va a seguir siendo nuestra herramienta principal. Pero como les comento en este caso, bueno, yo me vi en la necesidad de hacer lecturas de manera continua en la mañana, en la tarde y en la noche, y creo que eso es algo que le pasa a muchos de los pacientes que ya sea debutan con diabetes o que tienen un descontrol, o por qué no, aquellos que quieren empezar a considerar algún tipo de alimentación. Lo que quiere decir que este aparato va a servir para pacientes con diabetes tipo 1, que se recomienda en niños mayores de 4 años. Puede servir también en pacientes embarazadas, sobre todo en aquellas que llegan a tener riesgo de diabetes gestacional, y en aquellos pacientes de diabetes tipo 2, y en aquellos que no son diabéticos pero quieren cuidar su azúcar, sobre todo en pacientes de alto rendimiento como deportistas o gente que hace mucho ejercicio, para evitar lo que serían las hipoglucemias, o en este caso para los pacientes que ya tenemos azúcar elevada, las hiperglucemias. En este caso, bueno, estamos hablando de bajas de glucosa o de elevaciones de glucosa que pueden llegar a ser peligrosas para el paciente. Así saber si sube, si baja, se mantiene, y la información está lista para ayudar a tomar decisiones. Ojo, para esta toma de decisiones hay que considerar varias cosas que son las que vamos a comentar aquí. Primero, déjenme comentarles que en México solamente tenemos el Freestyle Libre 1 y que hay Libre 2, Libre 3. Hasta donde yo sé, en algunos países de Latinoamérica solamente venden ese. Sé que se vende en Perú, en Colombia, en Chile, y ustedes pueden buscar en la página de Freestyle si su país tiene esta venta. Generalmente sí, porque yo en mi caso lo compré en Amazon y ya ven que Amazon llega a diferentes países. Ahora, les decía, para nosotros solamente está disponible el tipo 1. Y bueno, ¿qué diferencia hay? Que este requiere un escaneo manual, no tiene alarmas, porque van a haber otros sistemas que sí la tienen. Para su conectividad necesita un sistema que se llama NFC, que va a ser para escaneo con la aplicación del celular. No todos los celulares tienen esto, así que ojo. Por lo tanto, hay personas que pueden solamente comprar el sensor, o en mi caso, por ejemplo, yo preferí comprar tanto el sensor como el monitor, y esto es porque el monitor también te puede servir para utilizarlo con tiras de glucosa, o sea, te sirve como un glucómetro. Que a diferencia de los otros, bueno, los otros ya traen Bluetooth, en este caso este no lo trae, solamente trae el NFC. El tamaño es mediano. En este caso, la duración del sensor va a ser de 14 días y la precisión va a ser aproximadamente de un 9.2%, o sea, vamos a ponerle un 10%. ¿Qué quiere decir?
que no es totalmente fidedigno, y esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Y esto es con el motivo de lo que les decía para la toma de decisiones, sobre todo aquellos que colocan insulina y que dependen mucho del azúcar o de la glucosa en medición para poderla colocar. Para considerar que hay una compatibilidad de aplicaciones, tiene que tener el libre link. Eso lo pueden ver en su teléfono en lo que es en la configuración. Y el escaneo manual debe de ser obligatorio. A diferencia de los otros que son opcionales o no es necesario, en este tipo 1 es obligatorio. Ojalá que pronto nos lleguen a México el 2 y el 3 para poder considerar lo que les decía de las alarmas, que sea más preciso, porque el 3 es mucho más preciso que el 1, pero bueno, pues vamos empezando con esta tecnología, aunque ya tiene muchos años en el mercado, pues desafortunadamente no ha llegado a México. Si tienes duda para lo que significa el NFC, o si lo tienes en tu celular para poder considerar la compra del monitor, ve a configuración, luego a conexiones y luego te vas a redes. Busca la opción NFC y actívala si está disponible. También, por supuesto, puedes buscar en el modelo de tu celular en la página. Ahí ya también te dice si tu celular es compatible o no. Si no es compatible, desafortunadamente tendrás que comprar también lo que es el monitor. Ahora bien, este dispositivo es muy pequeñito, es del tamaño de una moneda y es bastante discreto. Viene con un pegante que no se va a desprender tan fácilmente. He dormido con él, me he bañado con él, he nadado con él y no he tenido ningún problema de desprendimiento. Hay quienes compran aparte pues algún parche protector, pero yo considero que no es necesario. Hay que recordar que para la toma de esta glucosa, esta tiene un pequeño delay, es decir, que tiene un retraso con respecto a la toma de glucosa capilar, porque la toma de glucosa capilar que se mide con el glucómetro va pues de alguna manera diferente en tiempos. A ver, esto es algo muy importante con respecto a este tipo de dispositivos que si no explicamos pueden decir que no funciona. La glucosa en sangre es la que se toma en glucómetro, o sea, podemos tomarla también con las tiras como les había comentado, pero específicamente este dispositivo va a tomar la glucosa de manera tisular o en este caso intersticial. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la ubicación de la medición. La glucosa en sangre capilar va directamente de la sangre capilar o venosa y la glucosa en líquido intersticial va entre las células en el espacio extracelular. En el caso de la glucosa capilar, el tiempo de respuesta es inmediata, pero en el caso de la glucosa en líquido intersticial va retrasada de 5 hasta 25 minutos respecto a la sangre. Entonces, por eso es muy importante que consideremos, por ejemplo, que si acabas de comer, no te la tomes inmediatamente, o sea, esperar. Pues yo les digo que por lo menos unos 10 minutos para considerar cómo estaba la glucosa esos 10 minutos antes. Entonces llevamos como ese retraso o delay de 10 minutos. Por lo tanto, si ustedes se encuentran, digamos que tomas de glucosa muy altas o tomas de glucosa muy bajas, yo les recomiendo realizar la toma con el glucómetro, o sea, asegurarse antes de considerar que tengan una hiperglucemia o una hipoglucemia. Lo más bonito obviamente de esto es la poca invasión, ya que pues el glucómetro normal, como les decía, requiere el pinchazo y bueno, en mi caso era pinchazo en la mañana, en la tarde, en la noche y a veces en otros momentos del día para buscar la glucosa. ¿En qué ayuda este tipo de sistemas? Bueno, sobre todo identificar los picos de glucemia. Es como tomar una fotografía en tiempo real de cómo se está comportando la glucosa y poder hacer pues gráficas en donde podamos identificar cómo va la glucosa media y de ahí identificar, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que bueno, pues si no saben cómo sacarla, tenemos un programa especial de cuánto equivale la hemoglobina glicosilada y qué es y la importancia que es para nosotros los diabéticos. Y bueno, pues obviamente al ser menos invasivo podemos estar tomando todas las veces que queramos en el sensor pues la toma de glucosa. Ahora bien, esto es importante porque en momentos de cambios rápidos como ingesta, ejercicio, colocación de insulina, la glucosa en sangre puede estar más alta o más baja que la intersticial. Esto explica por qué
pueden mostrar valores ligeramente distintos a los del glucómetro. Para decisiones clínicas inmediatas como correcciones de la insulina, la glucosa capilar sigue siendo el estándar de oro o gold estándar. Para tendencias y monitoreo continuo, la glucosa intersticial es ideal, menos invasiva y más cómoda para el paciente. Espero haberme explicado suficiente como para saber en qué momento utilizar el glucómetro y en qué momento seguir utilizando el sensor continuo. El sensor se va a aplicar en la cara posterior del brazo de cualquiera de los dos, sin embargo yo les recomiendo que sea en el brazo no dominante por lo menos la primera vez. Esto va a preferirse en zonas libres de pliegues, generalmente entre el deltoides y el tríceps, utilizando un aplicador estéril de un solo uso que ya viene en el paquete. Este sensor va a poseer un filamento flexible de aproximadamente 0.4 milímetros de diámetro que se introduce superficialmente en el tejido subcutáneo sin llegar a la dermis profunda ni al músculo. El tamaño del sensor es comparable con una moneda de 5 pesos mexicano, lo que hace muy discreto y cómodo. Como les decía, se pueden bañar, pueden dormir, incluso pueden nadar. Con él colocado, su adhesivo está diseñado para resistir la humedad, la fricción y el uso hasta por 14 días. Ahora viene lo más cruel de todo esto, pues que no es nada barato. Más o menos equivale a 100 pesos por día. ¿A qué voy? El sensor solito vale aproximadamente 1,400 o 1,500 pesos dependiendo en dónde lo compren. Como les decía, yo lo conseguí en Amazon, pero también lo pueden conseguir directo en la página de Abbott de Freestyle. El costo es muy similar. Les recomiendo que si lo van a comprar también hagan su suscripción en esta página y vayan dando de alta sus monitores, ya que van generando puntos. Ahora bien, si por alguna razón tu teléfono no tiene el sistema NFC para la aplicación, bueno, forzosamente van a tener que comprar el monitor. Que este monitor, como les decía, también tiene la ventaja de hacerse como el glucómetro, pero ya el paquete de inicio vale 3,500 pesos aproximadamente mexicanos y esto, bueno, pues no es algo económico. ¿Vale la pena? Depende de cómo lo quieras utilizar. Si eres un paciente que no tiene la necesidad de estarse monitoreando de manera continua, no lo vale porque, bueno, pues es caro. Pero si en este caso te pasa como me pasó a mí, que tengo que estar vigilándolo en la mañana, en la tarde y en la noche de manera continua hasta llegar a tener un control de mi glucemia, entonces sí vale muchísimo la pena. No solamente por la situación económica, sino por todo lo que es la comodidad de no estarse dando los pinchazos. Y a la larga, pues después de tanto pinchazo, pues las tiras de glucosa van a salir prácticamente iguales, ¿no? Entonces, si invertimos en otras cosas, que no invertamos en nuestra salud, bueno, pues yo creo que es más que importante considerar que este tipo de sensores puede llegar a ser benéfico para nosotros. Ahora bien, si en este caso ya no quieres seguir colocando los sensores, puedes seguir utilizando el equipo con las tiras reactivas o en su defecto puedes utilizar el sensor dependiendo cuando te vayan a hacer ajustes de glucosa o cuando tu hemoglobina glicosilada esté alta y la quieras controlar. Eso va a depender mucho de cada persona. Por ejemplo, les decía, de los pacientes que no son diabéticos, generalmente se utiliza en personas de alto rendimiento cuando van a hacer, por ejemplo, algún tipo de evento como alguna carrera, algún trekking o algo así que les genere mayor situaciones de energía y ahí evitar, por ejemplo, pues las hipoglucemias. Lo que quiere decir que el equipo es muy adecuado para personas que quieren estar checando la glucosa de manera continua. Aquí les voy a dejar una fotografía de cómo me lo tomé con el celular, cómo me lo tomé con el medidor y cómo me lo tomé con el glucómetro. Se van a dar cuenta que sí hay gran diferencia, pero recordemos, es bien importante la diferencia en tiempos. Por favor, ¿ok? Ahora bien, para la toma de decisiones de cuánta insulina colocar, tomen mucho en consideración también hacer mediciones con el glucómetro, por favor. Aquí les voy a dejar
unas imágenes de cómo se limpia, cómo se coloca, cómo se aplica. Y bueno, el dispositivo ya viene con unas toallitas alcoholadas para limpiar la zona. Viene con la posición de lo que es el indicador para colocar el sensor en el dispositivo para colocarlo. Todas las cajitas traen el instructivo para poderlo colocar. De todas maneras, aquí lo dejo. Duele un poco al colocarlo. Hay mucha gente que dice que no duele. Bueno, pues yo no sé si es insensible o yo soy muy sensible. A mí me dolió. No es un dolor muy importante, pero sí como que te saca de onda. Como que si no te esperas a que todo el mundo te dice no duele, no duele, y a la mera hora sí duele un poquito. Pero es un dolor bastante tolerable que se pasa de manera inmediata. En mi experiencia sí sentí la molestia el primero y el parte del segundo día, ya después es como si no trajera yo absolutamente nada. De repente hasta como se me olvida y tengo que quitarme la ropa así como con cuidado, o cuando me baño tratar de no tallarle ahí de manera profunda como siempre le haces. Entonces sí tienen sus precauciones. Depende mucho lo que quieran ustedes, si colocarle un parche de protección o no. Yo no lo he colocado, no se me ha hecho necesario. Así que esperando que esta información les sirva muchísimo y puedan tomar ustedes las decisiones de comprarlo o no. En mi caso, les digo, para mí sí valió la pena, sobre todo para no estarme picando a cada rato, pero sí soy consciente de que tengo que seguir con mis piquetes del glucómetro de manera esporádica. Ahora les voy a enseñar cómo, incluso, fíjense, aquí está, pero lo voy a poner encima de la ropa para que vean cómo se puede hacer la medición incluso a través de la ropa. Entonces ahí le ponemos que escucharon el sonidito y bueno, ahí está. Yo acabo de desayunar y esa es mi cifra. Entonces puedes checarla, como les decía, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que ustedes quieran. Incluso pueden revisar su historial. Aquí checan que hay diferentes modos que dice libro de registro, gráfico diario, glucosa promedio. Y por ejemplo, la glucosa promedio te va a decir cuánto tienes aproximadamente de glucosa durante toda la semana. Esto, digamos, considerando todas las cifras que te tomaste durante todos los días, durante toda la semana o incluso durante los 14 días, y ya más o menos ustedes van revisando si su glucosa o sus picos de glucosa están bien o no están bien. Así que nos vemos en el próximo video de Salud en tus manos. Recuerden apoyar este video con su manita arriba, con sus comentarios, con enviarlo a otras personas para que también tengan esta información, y los invito a ver el resto de los programas para su salud. Que tengan bonito día.